En vivo. Hola, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a esta actividad que para nosotros es de suma alegría poder presentar para ustedes la puertorriqueñidad vista desde la afrodescendencia. Y esta actividad apela a una necesidad de discutir lo que es la puertorriqueñidad desde distintos ángulos. De hecho, lo que nos inspira a crear este evento es precisamente lo que había sucedido en Puerto Rico a través de los años, especialmente en la década del 30, donde unos estudiosos, pensadores y unas figuras intelectuales empezaron a cuestionar lo que era la puertorriqueñidad, especialmente en ese momento histórico, donde pues veníamos de un cambio de soberanía, una gran depresión, el nuevo trato, el surgimiento muy fuerte del Partido Nacionalista, entre otros eventos que llevaron a distintas personas como Milita Benton Gastón, Tomás Blanco, Antonio S. Pedreira, entre muchos otros, a discutir lo que era la puertorriqueñidad. Así que, basado en eso, nos parece que estamos viviendo una nueva realidad en el siglo XXI y esa nueva realidad nos invita a cuestionarnos cómo se define la puertorriqueñidad en estos días. Así que hemos comenzado con el tema de la afrodescendencia y eventualmente pues vamos a trabajar con la música, con la historia, la antropología, la educación y muchos otros temas que definen lo que es la puertorriqueñidad en nuestra tierra boricana. Así que para comenzar nos gustaría que esta actividad es organizada por el Departamento de Humanidades en la UPR de Carolina y nos gustaría presentar a la doctora Bianca Aponte, quien va a enviarles un mensaje de parte del Departamento de Humanidades. Bienvenida a la doctora Bianca Aponte, directora del Departamento de Humanidades en la UPR de Carolina. Saludos, gracias Pablo. Y de parte del Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, les deseamos dar la bienvenida a todos aquellos que nos sintonizan esta mañana. Aprovecho la oportunidad para agradecer también al Decanato de Asuntos Académicos y a Rectoría por apoyar nuestra iniciativa y también, por supuesto, al equipo organizador y a nuestro grupo de panelistas invitados que por su tiempo y gracias a ello esta actividad es posible. Cada cuatrimestre nuestro departamento organiza actividades académicas en el que podamos proveer un espacio para revisar y provocar diálogos sobre temas diversos de carácter histórico, social, cultural, tan necesarios también como es el tema de nuestra identidad colectiva. Y la identidad puertorriqueña, como mencionó Pablo, ha sido un objeto de intensos e interminables debates que se desataron desde la intelectualidad de nuestro país, pero particularmente esos intelectuales del siglo XX y particularmente esa década del 30, aunque sí gestaron unos argumentos que cuestionaban nuestra identidad y trataban de definir elementos que nos pudieran, ¿verdad?, identificar como un colectivo. Es una generación que privilegiaba solamente los elementos culturales provenientes de la herencia hispánica, pero que también, como Pedreira, consideraban el hibridismo racial como un lastre social que se interponía en nuestro desarrollo cultural. Y a continuación, a través del conversatorio que vamos a llevar a cabo, los deponentes retomarán el debate sobre la identidad puertorriqueña, pero desde una perspectiva inclusiva, desde la afrodescendencia,
Así que en la mañana de hoy, el Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, en Carolina, se honra al iniciar el círculo de conferencias con su primer tema, la puertorriqueñidad vista desde la afrodescendencia. Gracias. Gracias a la doctora Bianca Ponte. Este ciclo pues, va a traer a la discusión elementos muy importantes y necesarios, y como menciona ella, de una forma que se incluyan temas que son de mucho valor para definir esa identidad puertorriqueña. Pero antes de comenzar, también tenemos un saludo de parte del decano de Asuntos Académicos, el doctor Rafael Méndez Tejeda. Bienvenido, decano. Buenos días, gracias por participar en este evento y por invitarme. Agradezco a los organizadores de este evento, a Pablo, al doctor Pablo Rivera, a la doctora Mayra Encarnación, al profesor Carlos Rivera Aponte, así como sin el apoyo de Tamara Carro, que nos está ayudando fuertemente en esta actividad no fuese posible. Agradezco a ella, así como a los profesores que van a dictar esta conferencia y que nos daría luz hacia lo que es la necesidad de conocer más sobre los aportes que ha tenido la comunidad afrodescendiente en Puerto Rico. En el 2014, cuando se celebra la primera actividad, esta primera actividad era para ese entonces rector, un caro amigo, el doctor Carlos Severino Valdés en UPR, y se celebra esta actividad donde fue la primera vez que se celebra este evento, según tengo entendido, ojalá no equivocarme. O algunos de los profesores que estuvieron en esa actividad y que dieron un gran apoyo a esta actividad ahora está presente en esta actividad, es el profesor Lester Nurse, también al cual agradecemos su participación en este evento, así como a la doctora Doris Quiñones y a la doctora Ada Verdejo, que van a ser las conferenciantes principales, entre los conferenciantes principales de este evento. Agradecemos que participen activamente en este evento y que arrojen luz sobre la necesidad de dar a conocer los grandes aportes que tiene la comunidad afrodescendiente, no solamente en Puerto Rico, sino en toda Latinoamérica, donde habemos más de 200 afrodescendientes viviendo y aportando al desarrollo de esta comunidad. Muchísimas gracias, espero que tengan un gran éxito en la actividad y siempre cuenten con el apoyo mío y de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Méndez Tejeda, que sin duda pues esto va a ser, ¿verdad?, una actividad que en el principio de muchas que esperamos tener y que pues, sirvan para aportar a la academia en la comunidad puertorriqueña. También vamos a tener un saludo de parte de la decana de Asuntos Estudiantes, la profesora Alexis Ramírez, de parte también del rector y de la administración universitaria. Bienvenida, Alexis. Bienvenido, doctor. Gracias al doctor Pablo Luis Rivera. En nombre del rector de la UPR Carolina, el doctor José Mesa Pereira, le damos la bienvenida al conversatorio La puertorriqueñidad vista desde la afrodescendencia. Para mí es un orgullo, ¿verdad?, participar dando este saludo. Este conversatorio representa el inicio de un ciclo de foros en los cuales estaremos analizando desde un punto de vista crítico y académico este intenso y polémico debate que existe sobre nuestra identidad y sus intersecciones raciales. Durante la mañana de hoy en la Universidad de Puerto Rico en Carolina, a través del Departamento de Humanidades, se discutirán aspectos vinculados a la educación, el racismo, la participación de la afrodescendencia en la sociedad, la herencia africana, los censos y la cultura puertorriqueña en general. Además de nuestros futuros conversatorios, estaremos ampliando este interesante tema a aspectos tales como la gastronomía, la música, el arte y, por supuesto, la historia. Esta primera actividad cuenta con la participación de un extraordinario panel de expertos en el tema. Nos acompañan la doctora Doris Quiñones y la doctora Ada Verdejo Carrión, facultativas del sistema UPR,
y el profesor Lester Nurse Allende, profesor de psicología retirado de la Universidad Interamericana. El evento será moderado por el doctor Pablo Luis Rivera, profesor del sistema UPR. Espero que al concluir este primer foro podamos iniciar un intercambio de ideas que propicie una discusión de altura en este tan importante y enigmático tema. Agradezco los esfuerzos realizados por el Departamento de Humanidades y de nuestro recinto y esperamos que esta aportación a la academia y a nuestro país, sobre todo, sea del agrado de todos ustedes. Buenos días y gracias por su participación. Muchas gracias a la profesora, la decana Alexis Ramírez, y gracias por ese mensaje de parte del rector, el doctor Mesa. Me parece que esto, ¿verdad?, lo que presagia es una actividad de altura y con excelentes ponentes. Hoy tendremos, como mencionaron anteriormente, a la doctora Ada Verdejo Carrión, quien es docente en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y está en la Facultad de Educación. Ella pues tiene una vasta experiencia en los temas educativos, de afrodescendencia, de sexualidad, y hoy va a compartir con nosotros sus vivencias, sus experiencias, y también nos va a ayudar un poco a reflexionar sobre el tema de la afrodescendencia y esa puertorriqueñidad que está vinculada a este asunto. También tendremos a la doctora Doris Quiñones, directora del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales en Río Piedras. Ella lidera incluso agrupaciones de mujeres negras a través de Latinoamérica y ha estado presente, al igual que Ada, en esas discusiones constantemente. Tiene una trayectoria que ha sido validada por todas esas situaciones con las que ellas han estado trabajando. Y por supuesto también tenemos al psicólogo clínico Lester Nurse, que es profesor jubilado de la Universidad Interamericana. Y él también, al igual que Doris y Ada, pues ha estado constantemente, no solamente discutiendo el tema de la afrodescendencia, también ha realizado un sinnúmero de investigaciones y tiene en su haber el hecho de que es cangrejero, ¿verdad? Que viene del pueblo de San Mateo de Cangrejo y su experiencia, pues un poco pues va a compartir con nosotros. El orden de las ponencias es el siguiente. Primero iniciaremos con la doctora Ada Verdejo Carrión, luego nos depondrá el profesor Lester Nurse Allende y finalmente tendremos a Doris Quiñones Hernández, y luego de eso pues le vamos a permitir a las personas que puedan realizar sus preguntas, sus comentarios para iniciar ese diálogo y esa discusión que es la que queremos provocar con este tipo de actividad. Así que sin más preámbulos le vamos a pedir que se presente, ¿verdad?, que haga su ponencia a la doctora Ada Verdejo Carrión. Bienvenida, Ada. Buenos días, bienvenido, gracias por recibirme y por darme la oportunidad de estar compartiendo una vez más con la comunidad, no solamente especialmente de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, a la cual yo aprecio muchísimo, sino con la comunidad puertorriqueña en general que está interesada por este tema y que yo estoy segura que le va a dar seguimiento a toda la serie de temas adicionales que ustedes pretenden presentar y que han organizado, tal y como nos lo ha explicado el señor decano. Yo voy a hablar abrir el tema hablando sobre la puertorriqueñidad vista desde la afrodescendencia. Tengo una presentación por ahí que está en PowerPoint. Vamos a ver si nuestra compañera la coloca, ¿verdad? Gracias. Lo primero que vamos a pasar a la próxima, el título, vamos a pasar a la próxima página.
Muy bien, gracias. Lo primero que viene a la mente es cuando pensamos en el título puertorriqueñidad vista desde la afrodescendencia. ¿Qué significa ser afrodescendiente? La palabra afrodescendiente es una palabra combinada, ¿verdad? De afro, que significa raíz africana, y descendiente, oriundo o proveniente de lugares, ¿verdad? O naciones africanas. Así es que yo quiero dejar estipulado en primer lugar que en Puerto Rico todos y todas somos afrodescendientes. No es que los de Loíza son afrodescendientes y los de Carolina no. Y no es porque usted sea rubio y tenga los ojos azules, no sea afrodescendiente. Puerto Rico es un país mestizo, es un país afrodescendiente en su vivencia y en su aportación, y eso es parte de la tesis, ¿verdad?, que yo quiero plantear al inicio. Es imposible hablar de puertorriqueñidad y de lo puertorriqueño sin incluir el legado afro a la identidad puertorriqueña. A través de los años nos han hecho la historia de que Puerto Rico es el producto de la mezcla de 3 razas. Eso se oye muy bonito, pero la realidad es que, número 1, sabemos que la raza es un constructo social, es decir, es un invento social porque las razas puras no existen. Lo que pasa es que las sociedades han utilizado el término raza para justificar, establecer poder y para oprimir y para dar privilegios a unos más que a otros al clasificar a la gente de una manera arbitraria basándose en el color de piel. Así es que aunque sabemos desde el punto de vista genético que las razas puras no existen, desde el punto de vista psicológico y social y comunitario, otra cosa es cómo se maneja el asunto del tema racial y de lo que significa pertenecer a una u otra raza. Por lo tanto, cuando hablamos de afrodescendiente, es un término que incluye a las personas cuyos antepasados, cuyos antecesores y cuya raíz en su país proviene del África, que se identifican a su vez como personas de raza negra, o que aunque no necesariamente se identifiquen como personas de raza negra, reconocen que su raigambre o su raíz tiene una identidad racial mixta, es decir, se consideran a sí mismos y a sí mismas afrodescendientes, no importa el color o el tono de su piel. Por lo tanto, cuando nos referimos a afrodescendientes en Puerto Rico y en América Latina y en el Caribe, hacemos énfasis a que nos referimos a personas descendientes de africanos y africanas que fueron secuestrados y traídos a las Américas con el propósito de ser esclavizados. Porque no se dice esclavos, nadie nace esclavo, la gente las hacen esclavos, los esclavizan. Por lo tanto, ¿quién es un afrodescendiente en las Américas? La próxima plantilla, por favor. Toda la población que habita el Caribe, próxima plantilla, gracias, el norte y Suramérica, llámese negro en unos países o negra, mestizos. A mí no me gusta, como dice la doctora Coñano, mulata, porque mulata viene de mula, ¿ok? Y tampoco debemos hablar de jabao, porque jabao viene de jabalí, ¿verdad? Pero en muchos países de América Latina se habla de criollos o criollas que poseen la africanía como un elemento común de identidad. El discurso oficial, el discurso cotidiano de nuestros países hace alarde de que tenemos una famosa tercera raíz. Yo eso de tercera raíz es como la tercera edad, o sea, no sé cuál es la primera ni la segunda y por qué hay una tercera, ¿verdad? Hay edades. Pues así mismo hay países y nuestros países tienen una raíz proveniente de África.
Y esa raíz proveniente de África es aquella a la cual se nos ha indicado a través de los años que la reconocemos como nuestra, la abrazamos y la aceptamos. Pero en realidad, ¿es así? Es la pregunta. ¿Por qué pregunto esto? Porque vamos a ver en la próxima transparencia que la afrodescendencia hermana a todos los pueblos de América Latina, como hemos dicho, y que también es parte de la población de los Estados Unidos de América. Y ese mapa que ustedes ven ahí al lado es el mapa de las naciones africanas, porque África no es un país, África es un continente con una serie de naciones, ¿verdad? Y resulta que la afrodescendencia representa a ese grupo racial que predomina en el Caribe, en este caso, Puerto Rico es parte del Caribe, y también es un agregado poblacional numéricamente mayor. Los elementos, por lo tanto, que salen de la herencia africana están presentes en nuestro modo de vida y forman parte de nuestra identidad. ¿Y cuál ha sido el legado innegable de África a las Américas? Bueno, pues vemos aquí que el legado innegable de África a las Américas incluye en la próxima lámina el lenguaje, las tradiciones, el arte, la música, la expresión corporal, la gastronomía y la espiritualidad. Y esto es lo que nos dicen. Pero luego, más adelante, vamos a ver si realmente del dicho al hecho es un gran trecho y si realmente estamos conscientes de cómo ese legado se permea en toda nuestra forma de vivir y toda nuestra identidad. Cuando nos referimos a la esclavitud, es que surgió a partir del siglo XV en las Américas, porque la esclavitud como sistema ha existido en el mundo, ¿verdad? Pero nos referimos al movimiento forzado de millones de seres humanos que ha sido en la historia del mundo el mayor traslado de personas que el mundo ha conocido. No fueron 100, ni 200,000, ni 300,000, fueron millones de hombres y mujeres que fueron obligados y fueron esclavizados. Y ese proceso de esclavización duró casi 400 años. Ese proceso de esclavización no se dio solo y cambió el curso de la historia. Al cambiar el curso de la historia, se integra como parte de nuestras vivencias y la convivencia social en todos los países de las Américas genera un proceso de mestizaje y un proceso que se conoce como interculturación. Por lo tanto, si hablamos de identidad como persona, si hablamos de identidad como país, ¿qué es la identidad? Pues miren, hay una definición que vamos a compartir con ustedes ahora, que es la próxima plantilla, que dice qué es la identidad. La identidad, según algunos autores y autoras, es aquella conciencia y satisfacción que la persona siente de lo que es. Y esa identidad incluye su relación consigo misma dentro de una sociedad. Por lo tanto, la identidad trasciende el color porque incluye esa construcción racial, ¿verdad? Pero también incluye la etnia o el grupo social al cual podamos pertenecer y nuestro grupo familiar. De manera que la identidad racial debemos conocer que se desarrolla a través de toda la vida del ser humano. Y en la próxima plantilla vemos que la identidad racial puertorriqueña es multirracial. Y por eso presentamos una imagen
de un hombre y una mujer con distintos tonos de piel, ¿verdad? Porque el desarrollo de la identidad racial comienza desde bien temprano en la niñez. Pueden pasar a la próxima, por favor. Continúa a través de todo el desarrollo, niñez, juventud, adultez, vejez, y en ese proceso intervienen componentes afectivos, componentes cognitivos, sociales y culturales. Por lo tanto, ese cosmos, microcosmos de la familia, la comunidad, la sociedad, el país y el continente es compartido. Y tenemos una identidad racial compartida con el resto de los países de América Latina y de América del Norte y de Centroamérica. Pero tenemos una identidad racial que ha sido asumida por nuestras experiencias del pueblo puertorriqueño como pueblo puertorriqueño. Así es que cuando hablamos de lograr una identidad racial coherente, a lo que nos referimos es a que queremos que haya una congruencia entre lo que yo siento y lo que yo soy. Y cuando yo me levanto por la mañana y lo primero que hago es que me miro un espejo, no necesariamente me miro del cuello para abajo ni de la cintura para abajo. Lo primero que veo es una cara y un color de piel y unas facciones. Y unas facciones con las que me siento muy contenta, ¿verdad? Y unas facciones y un cuerpo con unas características. Por lo tanto, es importante que esa percepción, en este caso, racial, para mí que va primero que la identidad como puertorriqueña. Primero yo me reconozco como persona. Luego en ese camino de mi desarrollo, entonces logro la identidad cultural. Por lo tanto, mi planteamiento, y es la próxima plantilla, es que la identidad étnico-racial que Puerto Rico necesita el puertorriqueño y la puertorriqueña afianzar su identidad racial para luego amarrar y afianzar lo que es la puertorriqueñidad. No. Quiere decir que la identidad puertorriqueña es aquella en que nuestros seres humanos puertorriqueños aquí o en la diáspora van a demostrar una aceptación plena de nuestra afrodescendencia en todas sus manifestaciones. ¿Y por qué hablamos? Porque el tema es afrodescendencia, porque todos y todas aceptamos la raigambre española. Todos y todas aceptamos la raigambre taína, pero la raigambre africana parece que como que todavía nos da un poquito de trabajo lidiar con ella. ¿Qué significa entonces esa puertorriqueñidad y lo que mi planteamiento de afianzar la puertorriqueñidad a través de abrazar nuestra raigambre afrodescendiente? Pues vamos a ver en la próxima PowerPoint imágenes de personas que han trabajado a través de los años en Puerto Rico esa aceptación de nuestra raigambre afro. Vemos a Arturo Alfonso Schomburg, vemos a Rafael Cepeda, vemos a Silvia del Villar, vemos a Julia de Burgos, los pasteles y toda la comida boricua, ¿verdad? Los bailes, y no sé si miran ahí, ¿qué fue lo que pasó en el juego de baloncesto superior de entre Puerto Rico y Estados Unidos? ¿Qué fue lo que hizo el boricua? Sacó la bandera. Y cuando usted ve eso, ahí usted se siente puertorriqueño y puertorriqueña, independientemente del tono de la piel de quien saca la bandera. Eso no quita, ¿verdad?, que somos un país mestizo, que somos un país mezclado, y parte de mi mensaje hoy también tiene que ver con ese pensamiento que vino a mi mente cuando yo tenía que organizarme para trabajar este tema. Lo primero que recordé fue un libro de nuestro compañero Benny Mazo, que se llama Negro, este color que me queda bonito.
Al que tenga la oportunidad de conseguir el libro, es una experiencia fabulosa de lo que es sentirse puertorriqueño negro, lo que es luchar contra el racismo interiorizado y lo que es abrazar su raigambre afro. Así es que, además de contactarme, ¿verdad? Y recordar las palabras y volver a mirar el libro de Benny Massó, que ya no está con nosotros, pero está en otro plano, ¿verdad? También recordé a otro ícono, ¿verdad? De lo que significa la raigambre africana en Puerto Rico y la afrodescendencia y la puertorriqueñidad, vista desde la afrodescendencia. Y son las palabras que presento en la próxima lámina de PowerPoint, que dice lo siguiente. ¿Quién dijo esto? Ernesto Ramos Antonini dijo en el 1961, y porque soy en mi origen fruto de injusticias, de desigualdad, de discrimen, de atropello, a quien se le hizo más difícil que a nadie la lucha, no podré jamás renegar de mi propio origen, ni abandonaré jamás mi promesa conmigo mismo de luchar por la igualdad de los seres humanos en esta tierra de Puerto Rico, por la justicia, por la fraternidad, añado yo la sororidad, contra el discrimen, contra la explotación que todavía azota profundamente a la sociedad puertorriqueña. Y eso lo dijo Ernesto Ramos Antonini ante la Convención General de Trabajadores de la Industria Eléctrica y de Radio en el 1961. Finalmente, yo quisiera mencionar algunos desafíos que tenemos que confrontar a la puertorriqueñidad vista desde la afrodescendencia. Y es la próxima plantilla. El desafío primero es afirmar el amplio y diverso legado de África en lo boricua. Construir formas nuevas de recuperar la memoria histórica de nuestras raíces afro, es decir, construir nuestra africanía. Erradicar las diferentes formas de prejuicios, intolerancia, racismo y discriminación que han sido resultantes de ese proceso de esclavización. Fortalecer lazos que nos hermanan con los pueblos de África. Son 54 naciones en el continente africano y naciones con una amplia diversidad. Por eso les recuerdo que estamos celebrando la década internacional de la afrodescendencia. El año que viene seguirán otras actividades durante todo el año. Van a ver el logo, uno de los logos de los lemas, que es la próxima plantilla, que tiene que ver con esta década que se está celebrando desde el 2015 hasta el 2024. La doctora Quiñones y un grupo de otras personas más hemos laborado con esto a través de los años. Y antes de irme, para recordarme, ¿verdad? Mi vena, ¿verdad? De maestra, que no se me olvide, pues yo quisiera hacer unas preguntas y no necesariamente pueden contestármelas verbalmente, pero anoten en un papelito, a ver, quizá Doris me puede contestar o Pablo, ¿verdad? Porque si yo les pregunto a usted un nombre taíno, usted me lo dice rápido, ¿verdad? Y si le pregunto un pueblo con un nombre taíno, me lo va a decir rápido, y una comida. Y si le pregunto los nombres de las sierras de España y la capital de España y el legado de los moriscos, ¿verdad? Que si usted lo conoce así rapidito. Pues yo quiero que usted me diga, por ejemplo, dígame el nombre de una nación africana que empiece con la letra C. Le voy a dar 3 segundos. Con la letra C de casa. Miren a ver. Segunda pregunta. ¿Quién dijo? Congo. Congo. Gracias, Dori. Muy bien. Dígame otro nombre de otra raíz africana que empiece, se la voy a dar fácil, con la letra E. Nadie va a decir Etiopía. Muy bien, Etiopía. Egipto, ¿verdad? Dígame otro nombre, papá, dile otro. De una que empiece con S.
con F. Con ese de Somalia, muy bien. Quiere decir que si nos aprendemos en la escuela superior el nombre de los 50 estados de la Unión Americana, ¿cómo no nos podemos ni siquiera recordar de aunque sea la mitad, aunque sea 20 naciones del continente africano? Pero entonces, no vaya lejos. Dígame una palabra que se refiera a un animal y que tenga raigambre africana. O sea, que es un africanismo de un animal en Puerto Rico. Ese animalito que a Dori le gusta, que es prietito. Ay, no. Ni lo voy a mencionar. No lo vas a mencionar. No lo vas a mencionar. Pues yo voy a decir otro, gongolí. ¿Verdad? Es una palabra de un animal de raigambre africana. Hay libros escritos en Puerto Rico de los africanismos en el español de Puerto Rico y en el español de las Américas. Oiga, ¿y qué enfermedad nos está dando últimamente que nos tenemos que vacunar, que viene de una palabra africana? El dengue. Así es que abrazar nuestra afropuertorriqueñidad significa conocer de dónde venimos, porque todo lo que hacemos, respiramos, comemos, bailamos, yo soy Cocola, ¿verdad? En este país tiene una profunda raíz africana. Gracias por habernos escuchado y dejo el turno al próximo o la próxima panelista. Gracias, Doris, por cooperar. Muchas gracias, Ada. De verdad que muy agradecido, ¿verdad? Que siempre tu respuesta, sabía que tenías, ¿verdad?, unos compromisos a esta hora y cuando te llamamos, pues rápido dijiste que hacían los arreglos, así que te agradecemos y pues fue una presentación muy ilustrativa y que nos hace reflexionar sobre el tema de la africanidad. Hay mucho camino por recorrer en Puerto Rico sobre este camino y esto lo que hace es que despertemos esa búsqueda, esas investigaciones y esas discusiones que son tan relevantes. Para efectos de las personas que necesitan tener las horas de el Contralor de Ética, a favor de dejarlo saber, de manera que se les pueda aplicar y también hay un enlace para la asistencia. Bueno, pues ahora vamos a continuar con las presentaciones. En este caso, la próxima presentación está a cargo del querido profesor Lester Ners Allende. Nos parece que un poco pues, va a tener distintos ángulos de la discusión y pues me parece que está más interesante y eso lo vemos en los comentarios que están realizando. Vayan preparando sus preguntas, saben que luego de los panelistas pues vamos a tener ese espacio para que puedan dialogar, conversar y preguntarles, porque esa es la intención, que la educación sea nuestro norte, que sea primero. Así que los dejamos ahora con el distinguido profesor Lester Ners Allende. Bienvenido, Lester. Bueno, muchas gracias, Pablo. Excelente exposición de mi querida amiga Ada Verdejo. Yo voy a partir de una exposición que hizo ella muy amplia sobre su afrodescendencia y la puertorriqueñidad. Yo voy a ir a un elemento un poco más pequeño, y es mi comunidad, donde yo nací y me crié. Yo soy cangrejero y como tal entonces mi visión va a ser discutir la puertorriqueñidad vista desde la afrodescendencia, desde el seno familiar, la comunidad donde nací y me crié y el proceso académico en el cual estuve a través de mis años de formación social y psicológica. Yo nací en la comunidad de Cangrejos, el pueblo de San Mateo de Cangrejos, hoy conocido como Santurce. Y me crié alrededor de mi familia materna, la familia Allende, y una serie de familias de mi comunidad, familias negras,
y que me dieron a mí este proceso, todo el proceso formativo del cual voy a hablar en esta exposición. Digo de mi histórica comunidad porque conocida como San Mateo de Cangrejos, y es histórica porque ese poblado fue fundado por don Pedro Cortijo, el capitán de las milicias de negros, y 55 negros más del sector fundaron ese pueblo de San Mateo de Cangrejos el 20 de noviembre de 1773. Y yo diría que es el único pueblo en Puerto Rico fundado por personas negras. En esa comunidad y en uno de sus sectores más ricos culturalmente, la desaparecida comunidad de la Parada 21, hoy donde se ubica el Centro de Bellas Artes y las dos Torres Minillas, hasta llegar al supermercado Supermax, esa área era lo que comprendía la comunidad donde yo me crié. Y desafortunadamente desapareció porque fue el proceso de expropiación donde los gobiernos querían, obviamente, hacer desaparecer todas aquellas comunidades donde el valor cultural principal era de afrodescendencia, eran descendientes directos de africanos. En ella, como en otros sectores del poblado, aún en los años 50 y 60, se podían observar sectores predominantemente negros, custodios y orgullosos de una herencia cultural de raíces africanas. En ese mundo cultural, lleno de ese orgullo de su negritud, fue donde me fui formando muy consciente y, por supuesto, orgulloso de mi afrodescendencia. Fueron muchas las conversaciones y hechos observados a personas de mi querido barrio expresar ese orgullo y algunos datos históricos de negros y negras para ellos dignos de emular. Eran las voces de familias negras predominantemente promoviendo, llenos de conciencia, la buena educación como paso indispensable para progresar, para darse a valer como personas afrodescendientes. En su ejecutoria diaria daban el ejemplo de ese orgullo a su afrodescendencia. Escuchaba a mi abuelo, don Nicomedes Allende, a la familia Verdejo, tío Emilio, tío Leoncio, tío Rufino, Allende, todos con la misma filosofía de que el negro tenía que darse a valer y a sentirse orgulloso de su afrodescendencia. Pero en las reuniones alrededor de mi familia, escuchaba familias como los Álvarez, los Rosarios, los Falús, los Cortijos, los Llanos, pero también muchas familias que habían venido, sus apellidos eran claramente descendientes de africanos, pero en el Caribe. Por ejemplo, los Thompson, los Smith, los Walker, los Down, los Richardson, los Warner, todos familias cangrejeras, pero que habían tenido su origen en el Caribe menor, es decir, las islas del Caribe menor, al sur de Puerto Rico. En todas estas familias se daba y se dejaba sentir un sentido de hermandad y familiaridad que no tenía nada distinto a una relación consanguínea. Es decir, en mi barrio, las familias negras eran como hermanos. Y eso yo siempre lo recuerdo como un elemento que fue importante en mi formación. Era un sentido de comunidad y defensa cultural expresa en distintas actividades comunitarias, donde la africanía era el centro de toda la actividad. Fiestas de cruz, bailes, navidades, días festivos, gastronomía, carnavales, donde la africanía estaba siempre presente como un elemento de sentirse orgulloso. En ese proceso etnocultural me dio las herramientas para concienciarme no solo de la invisibilidad y menosprecio a las aportaciones de africanos y afrodescendientes en la formación de nuestra identidad nacional.
Comenta José Luis González en su país de los 4 pisos, fueron los negros los primeros en abrazar ese sentido patriótico o patrio, y con muchas razones las explica, partiendo de la expulsión de los ingleses en la fracasada invasión del 1797, donde los negros jugaron un papel importante, no defendiendo la corona española, sino defendiendo su territorio como territorio nacional. Así también lo expresa el historiador Juan Justi cuando hace un análisis de esa fracasada invasión inglesa, donde claramente los negros jugaron un papel importante. Y digo ¿por qué? Por una razón. Toda esa batalla se dieron en territorio cangrejero. Así que los negros fueron factor determinante en el triunfo isleño sobre la armada inglesa. En esta formación, la que me dio razones, esta invasión fue la que me dio, o este conocimiento, fue la que me dio razones para continuar la labor ancestral, defendiendo y desarrollando un valioso legado cultural y su importancia en la nación Puerto Rico, como nación caribeña. Comenzaba a percatarme de la casi invisibilidad histórica de las aportaciones de los negros en la economía, la política, la sociedad y cultura de la isla. Me preguntaba por qué España es mi madre patria, cuando trajeron a nuestros antepasados, a personas negras, a nuestros ancestros como esclavizados. ¿Por qué España madre patria si trataron con tanta crueldad a los negros, a mis descendientes? Si soy negro, afrodescendiente, independientemente del color de mi piel, es evidente, este privilegio le corresponde a África como madre patria. Es decir, desde muy niño en mi casa siempre se hablaba y se habló de que España no podía ser nuestra madre patria porque fue la que nos trajo como esclavizados y nos hizo sufrir por la crueldad con que trataron a las personas negras. No hay nada más que escuchar y leer las leyes que puso el gobernador Prim, donde prácticamente se trataba a los negros como animales. Comenzaba a darme cuenta en mis libros de la escuela elemental, de la escuela intermedia, de la escuela superior e incluso en la universidad, no había nada sobre los negros, algo más allá de la esclavitud. Puerto Rico es blanco, español, los indios no existen, fueron exterminados por la llamada madre patria. En mi visión sobre la puertorriqueñidad vista desde la afrodescendencia, esta nunca estuvo en entredicho. En generaciones como la mía y posterior a ella, estaba incrustada dentro de esa puertorriqueñidad, estaba incrustada y enmarcada dentro de esa puertorriqueñidad. Mi negritud era una negritud que estaba incrustada en la puertorriqueñidad, es decir, puertorriqueño negro, puertorriqueño afrodescendiente. Si Puerto Rico como madre, como nuestra patria, y nunca nos vimos fuera del territorio nacional. Por otra parte, y como hijo de un caribeño natural de Barbados, de nombre Clifford Preston Nurse, también desarrollé una identidad como caribeño. Un Caribe invisibilizado, casi inexistente para nosotros los puertorriqueños. No lo conocemos y peor aún, se nos ha enseñado a no interesarnos por conocerlo. Es decir, que nosotros, aunque somos caribeños, jamás hemos tenido un conocimiento sobre el Caribe. Como bien mencionaba la doctora Ada Verdejo, tampoco nos han enseñado a conocer nuestra afrodescendencia desde el continente africano. Es decir, ni conocemos el Caribe, del cual nos formamos parte, ni tampoco conocemos el África de donde vinieron nuestros ancestros. Entonces fue esa educación familiar,
comunitaria la que sembró en mí ese orgullo por mi patria y mi afrodescendencia. Fue en ese proceso educativo, familiar y comunitario me permitió percatarme de las muchas aportaciones de los afrodescendientes ausentes en los libros escolares, en todos los niveles académicos, entendiéndose elemental, intermedio, superior e incluso en la universidad. Se escuchaba desde gradios primarios la historia y bondades de nuestra madre patria, España, por supuesto. Esto chocaba con mi educación familiar y comunitaria. ¿Cómo ser madre patria España si fueron ellos quienes asesinaron a nuestros indios, a nuestros primeros habitantes? Dije casi desaparecer. Descubrí el racismo blanco, la hispanofilia, herencia de la supuesta madre patria, es decir, nuestro racismo realmente de donde parte es de la educación española y del trato español. Repasaba mi niñez y mi participación en reinados del Carnaval de San Juan. Todo se hacía por separado. Era el proceso de racismo claro. Los blancos como reyes y reinas adultos e infantiles del condado, reyes y reinas de los artesanos, para no decir negros. Era una burda división racial expresa sin censura, con toda libertad. No obstante, se hacía claro en mi formación, hacer era necesario para continuar con la labor como puertorriqueño y hacer visible esta parte de nuestra historia de la afrodescendencia bastante oculta en todo el proceso histórico de nuestro país. El racismo blanco, como muy bien lo llama nuestro querido compañero Medina, Alberto Medina, continuaba y continuó en el proceso colonial norteamericano. Me dio paso a estudiar algunos documentos históricos y textos para aprender algo más de lo aprendido en mi comunidad. No solo una grata experiencia para conocer otros compañeros que desde mediados del siglo pasado trataban el tema de la africanía y su reflejo en nuestra isla es mucho más importante de lo que había sido hasta el momento. Es decir, muy poco se había hablado de lo importante que había sido la aportación de los afrodescendientes en Puerto Rico. Así que para los años 80, junto con un grupo de compañeros, fundamos el Proyecto Cangrejo para el estudio de la historia y trabajar para que se incluyera en nuestra historia educativa y académica. Es decir, que nosotros fundamos ese proyecto, lo llamamos Proyecto Cangrejo, para traer a la población en general el conocimiento que no teníamos de todas las aportaciones que habían hecho los negros en la formación de nuestra puertorriqueñidad. Trabajo excelente que han hecho muchas organizaciones en Puerto Rico. En mi visión sobre la puertorriqueñidad, visto desde la afrodescendencia, pues entonces esta nunca estuvo olvidada por mis descendientes. Entonces, mirar el mundo de los afrodescendientes, de la puertorriqueñidad, tenemos que hablar del racismo blanco, del racismo de los más humildes, casas de la montaña hasta la aristocracia blanca de las costas. En el gobierno siempre hispanófilo, hasta el punto de considerar ínfima la aportación africana a Puerto Rico. Pienso
que la gente que se siente orgullosa de su afrodescendencia tienen que seguir luchando por ella. Por ejemplo, en el caso de Cangrejo todavía no entendemos cómo la avenida principal de la ciudad capital lleva el nombre de Juan Ponce de León, un genocida, un criminal y un traficante de esclavizados. Es decir, que el mundo hispanófilo sigue predominando la visión puertorriqueña. Incluso todavía Puerto Rico se perfila como la única isla del Caribe donde la mayoría de la población dice ser blanca, dice ser de descendencia española. Lo negro se niega, lo negro es malo, lo negro es brujería. Entonces, quiero recalcar el importante papel de la familia de los negros, de la familia, de la comunidad y del proceso educativo en la formación y desarrollo psicosocial de todo ser humano, de sus relaciones y aportaciones en su mundo social, de su identidad como puertorriqueños, caribeños y afrodescendientes orgullosos. No hay nada más que caminar por el pueblo fundado por negros, San Mateo de Cangrejos, un pueblo que se fundó por negros libres y libertos, cimarrones, un siglo antes de la abolición de la esclavitud, donde San Mateo de Cangrejos era el pueblo donde se miraban todos los negros alrededor de la isla, pero también ha sido invisibilizado por la historia nuestra. En nuestra educación nadie habla de la aportación de los negros cangrejeros. Y vuelvo a recalcar la invasión del 1797, porque esa invasión fue tan significativa porque se dio en territorio cangrejero y fueron los negros cangrejeros un papel importante en este triunfo de los isleños sobre un poderoso ejército inglés. Pero más aún, recuerdo las palabras que me decía José Luis González cuando dije que los negros fueron los primeros en sentir que eran puertorriqueños. Los intelectuales de la época le cayeron encima. Por eso, en esta breve exposición que estoy haciendo, creo que tenemos soluciones en el sentido familiar, la educación comunitaria y la educación en nuestras escuelas. Son los tres áreas donde entiendo que debemos hacer hincapié para que la aportación negra sea conocida no solamente por los puertorriqueños, sino por el mundo en general, porque son los negros muchas veces los que han dado a conocer a Puerto Rico, en el deporte, en el arte, en la cultura. Así que educación familiar, educación comunitaria y educación formal en nuestras escuelas. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Lester Ners Allende por esa exposición maravillosa. Nos parece que tal y como ha sucedido, estos dos primeros distinguidos panelistas han apelado a una realidad, a que hagamos una evaluación necesaria en los procesos vinculados a la afrodescendencia en Puerto Rico y nos trazan sin duda una ruta que está todavía virgen en la discusión y tiene que seguirse mirando, especialmente para que podamos cambiar esas realidades que están vinculadas, entre otras, al racismo institucionalizado. Así que gracias a estos primeros dos distinguidos panelistas, a la doctora Ada Berlejo, al psicólogo clínico y profesor Lester Ners, y ahora pues nos acompaña una persona que ha estado trabajando arduamente con los proyectos vinculados a la afrodescendencia desde la academia, desde la comunidad. Dirige actualmente el Departamento de Ciencias Sociales en la Facultad de Estudios Generales y también tiene un vínculo internacional, especialmente con estos grupos de mujeres negras que se han organizado a través de las décadas y han podido adelantar muchas causas a través
esos procedimientos, esos procesos. Así que pedimos, ¿verdad?, que ahora nos acompañe en la discusión a la doctora Doris Quiñones Hernández. Así que bienvenida, doctora, a esta grata conversación. Hola. Si podemos proyectar para ir empezando por ahí. Claro que sí. Ok. Básicamente, yo quiero hablar hoy de la conceptualización afropuertorriqueñidad, pero también mirando en el marco internacional. Y lo primero que me es importante trabajar la proyección, no sale o que yo trate de proyectar acá. ¿Están por ahí? Intento yo. Vamos a corroborarte, Doris. Vamos a corroborarte. Me parece que debe ya estar subiendo. Vamos a ver. Me salgo de aquí. Ahí está, va a subir. Ahí está. Ok. Bueno, básicamente de lo que quiero compartir en estos momentos es precisamente el trabajo de la afropuertorriqueñera del marco internacional. Si pueden pasar la próxima slide. Ok. Primero que nada, contarles que pertenezco a una organización que es la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas y de la Diáspora. Es una organización que iniciamos dentro de todos estos trabajos que se han estado haciendo a nivel internacional. Desde el 1992, un grupo de mujeres de Puerto Rico y de diferentes países nos encontramos todas en República Dominicana, donde compartimos este encuentro. La red hoy por hoy es una organización que tiene 28 años, constituye una de las más grandes movilizaciones de mujeres que están trabajando hoy por hoy. Incluye 30 países, está constituida por 30 países. Y literalmente el trabajo de la red es precisamente activar, trabajar, crear espacios donde se trabaje con un mundo libre, libre de racismo, un mundo con equidad de género, equidad de derechos sexuales y reproductivos y con justicia económica y representatividad política social en todos los marcos y en todos los espacios de nuestras sociedades y nuestro planeta. Pasa a la próxima. Ok. Aunque se ve grande, un poquito distorsionado, pero por lo menos la tabla se ve. Lo primero es plantear que lo que han dicho nuestros compañeros en Lester y Ada precisamente van enmarcados en cómo vamos a entender o manejar esa producción de Puerto Rico y cómo manejamos nuestras nociones de puertorriqueñidad. Y el primer problema que nosotros tenemos es que cuando vamos al censo aplicado a Puerto Rico, cuando vas al mirar el censo del 2000, te decía que el 80.4% de la población en Puerto Rico se definía como blanca y que el 7.9% se definía como personas negras o afroamericanas. ¿Ok? Cuando llegas al 2010, 10 años después, te encuentras con que disminuye la población de personas que se definieron como blancas o caucásicas a un 75.8%, pero cuando miras entonces la población que se empezó a definir como negra, tienes que subió un 12.4%. Y dentro de eso estamos este año en un proceso muy particular que es dentro de todas las cosas que han pasado en este año, tenemos el proceso de lo que ha sido el censo, ¿no? Y que se está dando en estos momentos. Y resulta que dentro de esos planteamientos del censo, en 10 años
hubo un trabajo de concientización de una población negra que empezó a definirse y al punto de que se duplicó a un 52% la población que se definió como negra en Puerto Rico. Y sabemos que esos números son bien bajitos todavía. Hoy por hoy esos números son muy bajitos para la realidad de lo que es Puerto Rico. Pero vale señalar que cuando tú observas la dinámica de lo que ha estado pasando en la mayoría de los otros países, cuando tú vas a México, cuando tú vas a Chile, cuando tú vas a Alemania, incluso cuando tú vas a diferentes países, ha habido un aumento de gente, de población afro que se empieza a reconocer, incluso que los censos al poco a poco van permitiendo el acceso de que las personas se pudieran plantear o definirse como afrodescendientes, ¿ok? Porque hay censos que todavía hay, por ejemplo, una de las dinámicas que vive las compañeras afro de Alemania es que ellas están trayendo, crear un censo, un afrocenso, precisamente para poder ser contadas, porque históricamente en el censo no se le cuenta. ¿Ok? Y eso es un fenómeno que están viviendo muchas. Y sin embargo, los países que de alguna manera sí existe la categoría, como por ejemplo en Puerto Rico, que se aplicó realmente por primera vez después de la década del 40 en Puerto Rico, a partir del 2000. O sea, hubo una gran resistencia a la gente a plantear o a definir su identidad afro. ¿Ok? Y eso va con lo que, un poco con lo que está trayendo Lester y lo que está trayendo Ada. En Puerto Rico, el elemento que hay que trabajar principalmente es precisamente la conciencia racial. Si tú no tienes un acto de conciencia, si no estás trabajando con tu proceso de aprendizaje, de tomar conciencia de quién tú eres, cómo tú te manifiestas, cómo tú vives como un ser afrodescendiente, ahí es donde empiezan todos los tranques porque te tranca hasta las condiciones de vida de tu país. Pasa a la próxima transparencia, por favor. ¿Ok? Y quiero traerle tres ejemplos muy presentes, muy recientes de cómo se manifiesta la situación en Puerto Rico. Y la primera es el asociar a las personas negras con el servilismo esclavista. Y yo sé que esto lo vieron recientemente. El asociar a las personas negras, en especial a nuestras lideresas negras afrodescendientes, con el servilismo esclavista es una de las formas crasas de expresión de racismo encaminada a degradar, disminuir y violentar las aportaciones y las luchas de las personas afrodescendientes y derogarlas o volverlas a asumir en unas posiciones esclavistas. Y no duden que estoy hablando de precisamente el caso de Cobo Santa Rosa, cuando hace expresiones y se burla de Ana Irma Rivera Lacén. Oye, es una lideresa esclavista, antiesclavista desde hace muchos años, porque es una de las fundadoras de la red de mujeres afro. Y de momento encontrarnos precisamente cómo se burlan, se ridiculiza y después se plantean, no, porque si te sientes ofendido o si se sintieron ofendidos. Y parte del planteamiento, mire, no se trata si nos sentimos o no nos sentimos ofendidos, eso no es el asunto. Se trata de que es racismo y el racismo se tiene que combatir. ¿Ok? La próxima lámina. La próxima lámina nos habla de cómo tendemos a trabajar y esto es, volvemos, cotidiano, esto es 2020. Esta fue el proceso de animalización de las personas afro, ¿ok? El uso de epítetos, de animalizaciones como para referirse a una persona. Eso, señores y señoras, es racismo. No se olviden de lo que le pasó a Sosomi Tunsi, sudafricana, en el concurso de Miss Universe y todos los comentarios que salieron en Puerto Rico frente a una pelea que dieron o la gente se pasmó, vamos a decirlo de esta manera, se pasmó porque no ganó una farsa Miss Puerto Rico con toda la construcción artificial que se creó en función de esta persona para entonces hacer comentarios en las redes sociales como diciendo, no puedo creer que ganó la negra esa, tantas mujeres con pelo hermoso y ganó la de pelo malo.
La primera Chaka Zulu contesta bien. Parece una mona. O sea, todas estas descripciones fueron las que salieron en los medios sociales en Puerto Rico, ¿ok? Por si acaso no sabemos que estamos así. La próxima transparencia. Ok. Esta próxima transparencia nos habla precisamente del lenguaje racista y cómo lo expresamos. Si ustedes ven esa foto es del 2016 de Zulaika Patel. ¿Ok? Es una joven en ese momento de 13 años que fue amenazada de ser expulsado del Instituto de Pretonia en Sudáfrica por tener y mantener su cabello afro natural. ¿Ok? Y resulta que en esa institución, incluso tener el afro natural o cualquier peinado de origen africano o accesorios como turbantes eran considerados inaceptables y fueron y se provocó a nivel mundial toda una discusión y toda una movilización para que no se diera este proceso. Pero interesantemente, en el 2018 en Puerto Rico, una niña de un colegio aquí en Puerto Rico, en San Juan, fue expulsada del colegio por tener su afro. ¿Ok? Y se tuvo que ir, movilizarse, ir a dialogar con la institución, que lo que decía es que cuando ella llegó a la escuela por primera vez no tenía el pelo así. Y la pregunta era, ¿y el pelo así qué? ¿De qué estás hablando? ¿Es su pelo natural? ¿Hay algún problema? ¿Ok? Así que esta es la dinámica. Quería destacar que esa es la dinámica que vemos en Puerto Rico con una cotidianidad interesante. Pasa a la próxima slide, que creo que no se va a ver fácilmente porque es una tabla. ¿Ok? Literalmente, cuando empezamos a hablar en el marco internacional, parte de lo que nos está diciendo es que en Puerto Rico ha estado muy silenciado toda la discusión de la afrodescendencia. Sin embargo, toda la discusión internacional y la participación de Puerto Rico en el marco internacional lo tenemos ya desde 1948. ¿Ok? Pasando hasta prácticamente la declaración del decenio de afrodescendencia, hemos estado trabajando continuamente desde cuando ven aquí la designación de la internacional de la eliminación del discrimen racial. Hemos pasado ya en este periodo unas 3 décadas distintas, periodos de décadas distintos, donde se ha estado trabajando precisamente con la eliminación o la lucha del discrimen, del racismo y el discrimen racial, para encontrarnos en el 2015 y 2024, que esta es la última decenio que se nos ha asignado a nivel mundial, que es la declaración del decenio de la afrodescendencia. Pasa a la próxima. A ver si se ve, más o menos. Ok. Y esto es para recordarles que ya Ada se los mencionó, que nos encontramos en pleno, literalmente en pleno decenio internacional de la afrodescendencia, declarado por Naciones Unidas y que precisamente se centra en la protección de los derechos de las personas de ascendencia afro. Y de reconocimiento de las aportaciones y la preservación de la riqueza cultural y la justicia contra el racismo, la xenofobia y otras formas de conversas de discriminación. ¿Ok? Así que estas luchas que estamos escuchando ahora, o este recrudecimiento a nivel mundial, porque quizás escuchamos el tema de las vidas negras importan por las situaciones que se dan en Estados Unidos, pero a nivel mundial están ocurriendo muchas formas de represión y tenemos que mirarlas y coincidentalmente o obligatoriamente se reflejan también en la dinámica de Puerto Rico. Pasa la otra transparencia. Cuando estamos hablando de afrodescendencia y estamos hablando de puertorriqueñidad, también estamos participando como país afrodescendiente en este planteamiento de exigir que se apliquen todos los contenidos y todos los convenios internacionales, a que se trabaje con afrodescendencia en este país. O sea, si no nos estamos conscientes de que somos afrodescendientes,
estamos perdiendo mucha información de todo el trabajo que estamos haciendo, ¿ok? Los objetivos de desarrollo sostenible se aplicaron a partir del 2015-2030. Estamos trabajando con todos ellos. Fueron aprobados por los 193 países, estados integrantes de las Naciones Unidas. ¿Ok? Y estos instan a la articulación de todos los países para la discusión y la acción encaminada a la retribución de la esclavitud y la discriminación. O sea, que se responda, que se desarrolle, que se trabaje con el desarrollo de todas estas competencias. Pasa a la próxima. Transparencia. De ahí, yo sé que los compañeros ya mencionaron, estamos hablando de lo que son los congresos de afrodescendencia en Puerto Rico, enmarcados precisamente en el trabajo internacional, en el trabajo que se está haciendo a nivel mundial, ¿no? El Congreso de Afrodescendencia en Puerto Rico coincide con congresos que se están dando en diferentes partes del mundo en el mismo periodo de tiempo. El Congreso es una serie de 4 congresos realmente que van en línea, donde los 3 temas fundamentales son precisamente el desarrollo, la justicia y el reconocimiento. ¿Ok? Y que van enmarcados a trabajar un plan de acción desde Puerto Rico encaminados a la eliminación, a la erradicación del racismo, pero encaminados principalmente al desarrollo, a la justicia, al espacio de las poblaciones afrodescendientes y que se reconozca y que se valore ese espacio. ¿Ok? Solamente con eso que sepan que ya pasó el primero que se dio en el 2015, el segundo se dio a 3 años en el 2018, el tercero, pasa a la próxima transparencia por favor, vamos a tenerla en del 10 al 13 de noviembre del 2021 para completar el último que se supone que miremos nuestros objetivos finales, ¿no? En el 2024. En esta destaco, para este congreso destaco que es un encuentro de discusión de acopio de los objetivos como país afrodescendiente en torno a los objetivos de desarrollo sostenible y observando los objetivos que nos hemos puesto desde el 2015 hasta el momento, cómo se van elaborando, cómo se van desarrollando. ¿Ok? Vamos a la próxima. ¿Ok? En ese sentido, estamos trabajando con 3 componentes y la idea es precisamente que todos los sectores, todas las comunidades, trabajemos con el reconocimiento de la existencia, la presencia y la aportación de las personas afrodescendentes en Puerto Rico. Visibilizar las figuras que han estado presentes porque precisamente como mencionó Lester, la historia, la presencia afrodescendiente en Puerto Rico no ha sido reconocida, no ha sido documentada, ¿ok? O ha sido tergiversada a través de la historia. Y Puerto Rico tiene una amplia, poderosa historia como pueblo afrodescendiente. ¿Ok? Así que la idea también es plantear el fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana, así como el respeto a la diversidad étnica, religiosa y cultural. ¿Ok? La próxima, por favor. Cuando hablamos de justicia, y esa foto que está ahí es de la revista Étnica, del volumen 2 de la revista Étnica, así que rescate esa poderosa lideresa afrodescendiente, ¿no? Estamos hablando de fortalecer las medidas institucionales y la cooperación entre entidades, agencias en beneficio de las personas de ascendencia afro en relación al pleno disfrute de los derechos económicos, de los derechos culturales, de los derechos sociales, civiles y políticos. ¿Ok? Que se permita o se posibilite la participación integral de todas y todos. ¿Ok? Y vuelvo a plantear, para yo poder alcanzar ese proceso en mi país, yo tengo que tener conciencia como persona afrodescendiente. ¿Ok? La próxima, vamos a hablar de desarrollo. ¿Ok?
Así que cuando hablamos de desarrollo, precisamente es propiciar la disponibilidad de recursos para el desarrollo cultural, social, económico de las comunidades afrodescendientes en Puerto Rico, que se ajunte, que se cree, que se construya formas alternativas para desarrollar y para permitir que todos nuestros jóvenes y nuestras jóvenes sigan adelante y tengan una mejor calidad de vida y mejores condiciones de vida, que no tengan que vivir en un estado de violencia, que no tengan que vivir en un estado de represión, que no tengan que vivir donde no se les permite ni se les da el acceso real a un proceso educativo formal, ¿ok? Dicho esto, en Puerto Rico, cuando estamos mirando cómo se está reflejando el marco internacional o todo el proceso internacional en Puerto Rico, pasa a la próxima transparencia. Estamos hablando, por ejemplo, de la certificación 77 que fue aprobada 2015-16 por el Senado Académico del recinto de Río Piedra, en la que manifiesta la adhesión al Decenio Internacional de la Afrodescendencia y que solicita precisamente que se activen a nivel de no solamente el recinto de Río Piedra, sino todos los demás recintos, un proceso de alto reconocimiento y que se trabaje y que se involucren a las instituciones universitarias en este proceso de conciencia como cuerpo rector de procesos educativos y que se abran las puertas, ¿ok? Y que se abran las puertas a ser una sociedad, empezando por nuestras universidades, una sociedad antirracista. ¿Ok? La próxima, por favor. Lo otro que nos está planteando es precisamente que han sido logros que se han ido implementando en el proceso, es precisamente la proclama del gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ¿ok? Que literalmente se consolida esta proclama para la conmemoración y reconocimiento del Decenio Internacional de la Afrodescendencia, donde hay un reconocimiento de la existencia del pueblo puertorriqueño como un pueblo afrodescendiente y donde se trabaja la afirmación de la negritud como integrante inseparable de nuestra vida de pueblo y que es un requisito fundamental para el logro de una visión integrada y positiva de la identidad de los y las puertorriqueñas, ¿ok? Así que parte de este proceso es precisamente movilizar, crear un proceso de conciencia donde mi país responda y reconozca la existencia, la presencia, y no es que somos un 12%, es que las afrodescendientes somos, como dijo Ada Verdejo, todo el país, ¿ok? Y que como país integral, como país caribeño, como país afroantillano, se tenga las posibilidades de desarrollarse y de valorar su propia cultura y sus propias tradiciones. ¿Ok? Por favor, la próxima transparencia. Y ahí con esto estoy casi terminando, ¿ok? Parte de lo que está planteando, por ejemplo, en Naciones Unidas, un diálogo que se está dando con las universidades y con las instituciones en Estados Unidos es precisamente el objetivo número 4 de los ODS, que es el de educación y el de garantizar a los pueblos afrodescendientes el acceso a una educación real, completa, genuina, que respete su diversidad y que todas las instituciones universitarias, que todas las instituciones en los países se dé este proceso y que se trabaje genuinamente. Así que este es un encuentro y un diálogo y unas alianzas que se están haciendo con universidades en Estados Unidos, con universidades en América Latina y universidades en África, en países africanos. Así que son movilizaciones que estamos dando y que abrimos la puerta a otras posibilidades. La próxima transparencia, por favor. Ok. En esta lo que les planteo, mire gente, es trabajar el hecho de que racismo es racismo. No lo podemos pintar, tenemos la posibilidad de poder ir mucho más allá de esto que hemos planteado, de estos logros que se han cargado. Podemos dar cuenta de la poderosa y fundamental trascendencia de los haberes, quehaceres y sentires de lo afro.
¿ok? Y de la negritud, de la diversidad de áreas de saberes, de producción teórica y práctica, del desarrollo político, económico, psicológico, subjetivo, social que tenemos como país. La negritud es un proyecto de vida que se aborda desde las comunidades, desde las organizaciones, desde los movimientos, desde las universidades, desde todos los espacios. ¿Ok? Y plantearles en última instancia el racismo. No existe racismo atenuado. No hay uno más bueno o menos malo. No hay uno más aceptable que otros. ¿Ok? No hay justificaciones para que se produzca el racismo. ¿Ok? Racismo es racismo y hay que combatirlo. Última slide, por favor. ¿Ok? Y con eso dejo abierta la conversación y un mensaje que dijera de una canción de Miriam Makeba de 1980, la lucha continúa. Gracias. Tres ponencias maravillosas que nos hacen reflexionar sobre el tema de la afrodescendencia, especialmente en esta primera parte de estas conferencias, en búsqueda de la puertorriqueñidad, en búsqueda de la discusión que es tan necesaria en estos asuntos, ¿verdad?, que se discuten a nivel social, a nivel histórico, entre otros. Y este es el primero de algunos foros que se van a realizar, siempre procurando que se discutan temas de vigencia en nuestro tiempo. Bueno, pues hay ahora una reflexión que queremos hacer. También nos interesa si hay alguna persona que quiera establecer algún comentario o alguna pregunta, pues muy bien, lo puede hacer. También le habíamos mencionado que era importante la asistencia. Estaba el enlace para la asistencia y va al final de la actividad a salir otro enlace que es para las personas que quieran evaluar la actividad. Nos interesa mucho saber y conocer sus comentarios, especialmente para entender qué les ha parecido y también seguir reforzando para los próximos eventos. Así que algún comentario o pregunta lo pueden hacer a través de la página en Facebook y los van a estar enviando los mismos para leerlos por acá. Y como saben, esta actividad ahora hay varios comentarios por ahí. Ahí está el comentario de Carlos Enrique Rivera. Dice: doctora Verdejo, muy importante para todos y sobre todo para nuestros estudiantes y nuevas generaciones, reconocer que somos un todo y los constructos sociales y raciales nos separan más de lo que tenemos en común, nuestra puertorriqueñidad. Muchas gracias y una gran aportación, que bueno. Eso lo menciona Carlos Enrique Rivera. ¿Algún otro comentario? Y quiero mencionar, ¿verdad?, que hemos tenido un equipo para realizar estos trabajos. Tamara Carro, la doctora Mayra Encarnación, Carlos Rivera, la doctora Bianca Ponte, entre otros que se han unido para hacer posible estas actividades tan importantes. Por ahí Yuri Caporte me envía saludos y un abrazo. Muchas gracias por esto. Gracias a ti, Yuri, por siempre estar presente y colaborar. La doctora Nidia Sote, realmente significativa la presentación. Gracias, Lester. Te envía saludos, Lester. Gracias, profesor Lester. Qué orgullo para nuestra puertorriqueñidad. Muy bien. Ahí, Ada, ¿verdad? Le mando un saludo a Alice Pérez. Gracias por siempre decir presente. Lester les envía un saludo fraternal a todos y a todas. Saludos, doctora Berleo, le manda saludos. Diana González.
Gracias por el conversatorio, ¿verdad? Y los invitados e invitadas, ¿verdad? Ada Verdejo, Doris Quiñones y Lester Nels Allende. ¿Algún otro comentario antes de finalizar? El racismo se tiene que combatir, sin duda alguna, y nos parece que es algo significativo el educar para erradicar el racismo, las agresiones, las microagresiones en Puerto Rico. Por aquí Starly Portela dice que estuvo excelente. Muchas gracias, saludos Starly. Viviana Torres, saludos profesora Quiñones. Le mando un saludo ahí a Doris. José Rivera, felicito a los organizadores del Departamento de Humanidades por crear estos espacios tan necesarios a pesar de los retos de la pandemia y como gracias al profesor José Rivera, doctor Rivera, teníamos, ¿verdad?, el reto de que estábamos usando una nueva plataforma. Sin embargo, pues como han visto, es una plataforma que es muy buena. Estamos todavía, ¿verdad?, engranando, pero pues es necesario buscar esas alternativas para que sea una presentación de calidad, más aún cuando sabemos que la pandemia va a continuar y no sabemos hasta cuándo, así que tenemos que maximizar estos recursos. Hubo otro comentario que no pude leer, si me lo pueden compartir nuevamente. Saludos al profesor Lester, buena presentación, dice Iniabel. Hemos tenido muchos comentarios, como saben, se está transmitiendo a través de las páginas del CREP de la UPR Carolina, en Facebook y también en YouTube. Y luego de finalizada la presentación pueden hacer las evaluaciones. Es importante que accedan a ese enlace y realicen sus evaluaciones y comentarios que nos van a servir mucho para lo que va a suceder. Así que para nosotros ha sido un enorme placer. Agradecemos a la Universidad de Puerto Rico por permitirnos realizar este panel, al Departamento de Humanidades, a la oficina del CREP y a todo el comité organizador. De verdad que ha sido excelente experiencia y sobre todo le queremos dar las gracias tanto a la doctora Ada Verdejo Carrión, a la doctora Doris Quiñones y al profesor Lester Nels por haber compartido esta experiencia. Si ustedes gustan hacer un comentario final para cerrar, pues bienvenido. Yo lo único que quería decir es que todos los días yo me doy cuenta tanto que todavía me falta aprender de mi raíz africana y que lamentablemente la mayor parte del tiempo de la educación que recibimos hacía énfasis en las otras descendencias, ¿verdad? Pero no en lo profundo y lo fuerte que es la raíz africana. Y pues a Lester, como nací y criada en la 21, ¿por qué tú quieres que te diga? Que gracias. Siempre mi familia se pensó que tumbar la 21 tenía un propósito político y un propósito de callar las voces de las gentes negras que eran líderes, no solamente en esa área, sino como eso se podía extender a otras comunidades en Puerto Rico de gente predominantemente negras que también fueron eliminadas y fueron borradas. Sí, yo creo claramente que no solamente fue en nuestro barrio, sino eso ocurrió en Ponce, eso ocurrió en Carolina, Sabana Bajo, la cerámica, y en fin, era algo bastante programado para ir eliminando poblaciones culturalmente afrodescendientes y obviamente el propósito siempre ha sido el que Puerto Rico luzca ante el Caribe como una isla de blancos, cosa que tenemos que combatir porque el trabajo que hicieron fue durante muchos años y ya ustedes han visto el resultado en el censo. Así que nos toca a nosotros redefinir lo que es nuestra afrodescendencia y nuestra puertorriqueñidad.
cosa de que las próximas generaciones sientan el orgullo que siento yo y que sentimos y que sienten ustedes como afrodescendientes, cosa que donde yo entiendo que la familia, la comunidad y el proceso educativo juegan un papel importantísimo. ¿No te estás escuchando, Doris? Para los próximos trabajos que se van a estar haciendo las conferencias, es entender, es ponerle sobre la mesa que no puedes hablar de puertorriqueñidad sin hablar de afrodescendencia. Eso van de la mano. Es importante que se integren constantemente porque no puedes dejar de hablar de una sin hablar de la otra. Yo pienso que una de las metas que yo quiero hacer énfasis es que el otro día, ¿verdad? Hubo una situación bien curiosa y es un joven puertorriqueño de 40 años con una tez clara, porque podría pasar por como que no es negro, ¿verdad? Pero la verdad es que se llama Ariel Muñoz Berlejo y alguien le dijo, empezó a hablar mal de los negros y él le dijo, estaba hablando mal de mí, y le dijeron, pero tú no eres negro, y él dijo, pero ¿cómo tú sabes que yo no soy negro? Sí, yo soy puertorriqueño, todos los puertorriqueños somos negros, mi mamá es negra como el carbón, y mi abuela también, y orgullo lo llevo, así es que la próxima vez que vayas a hablar mal de un puertorriqueño o puertorriqueña negra, cuídate, no de mí nada más, sino del pueblo completo de Puerto Rico. Y ahí es que yo creo que debemos llegar. Muy bien. Yo no quiero terminar esta conferencia sin señalar el último viaje que hicimos a África, donde estuvo presente el doctor Pablo, donde estuvo la doctora Mari Ramos, la doctora Nancy Abreu, y a mí me sorprendió sobremanera, número uno, que en Costa de Marfil, que fue el país donde fuimos al Congreso, primero, que mucha gente hablaba español. Y segundo, el gran interés, y yo diría un interés que me sorprendió de conocer el Caribe, de establecer relaciones con nosotros. Y me parece que ya es tiempo de que nosotros los puertorriqueños comencemos a mirar al continente africano, porque ahí están nuestros hermanos. De hecho, nos ganamos una familia en África y sin lugar a dudas, estamos locos por volver. En realidad, para nosotros, ¿verdad? Ha sido una gran experiencia, ¿verdad? La que hemos tenido hoy aquí. Que esta era una reflexión que es muy necesaria y una discusión que no se va a quedar aquí. Agradecemos infinitamente pues a estas personas que están hoy como invitados, estos distinguidos invitados, la doctora Doris Quiñones, la doctora Berlejo, el profesor Lester Ness, por esta vivencia, por estos detalles que compartieron con nosotros. Sabemos que este va a ser el primero de muchos, pero algo que quiero mencionar, unas personas me preguntaron de la 21, ¿verdad? Y pues, como sabemos, hay unas generaciones que están empezando a descubrir elementos como San Mateo de Cangrejo, pero la 21, ¿verdad? Es una parada en Santurce. San Mateo de Cangrejo se dividió por paradas y allí hubo una actividad muy grande cultural y pues tenemos allí pues personas muy destacadas en el quehacer cultural puertorriqueño. De hecho, de ahí es Ada Verdejo, de ahí soy yo. De ahí es Ada, de ahí es Lester, mi mamá, de Cacao y de la 21, Cacao en Carolina. O sea que hay una población negra muy significativa. Ese es el ejemplo de la expropiación, tratando de ocultar nuestra negritud. Este está diciendo algo, déjame para que lo vean. Ahora sí. Sí, yo creo que la 21 es el ejemplo vivo de cómo el gobierno de Puerto Rico trató de eliminar poblaciones negras. De esta forma, romper el vínculo con el orgullo que sentíamos por nuestra afrodescendencia. Yo voy a insistir en que es importante que nuestras familias se conciencien de que
La negritud es un orgullo, como me lo enseñaron a mí. Y de ahí, por esa razón, yo estoy aquí. Por esa razón he seguido trabajando e investigando sobre nuestra negritud y nuestra africanía, porque me parece que tenemos que combatir todas las herramientas que el gobierno ha utilizado para eliminar de nuestra faz nacional el concepto de afrodescendencia y nuestra africanía. Muchas gracias a los invitados, muchas gracias también al Departamento de Humanidades por esta iniciativa, al Decanato de Asuntos Académicos de la Universidad de Puerto Rico en Carolina y, por supuesto, a la administración, ¿verdad? Al rector, el doctor Mesa. Muchas gracias a todos y todas. Esperamos que esto sirva de punta de lanza para futuras conversaciones y agradecemos infinitamente que se diera este espacio tan necesario en la discusión de la puertorriqueñidad en nuestro país. Yo creo que la afrodescendencia juega un papel indispensable y qué mejor haber iniciado este proyecto con Doris, con Ada, con Lester, y sabemos que la reflexión que va a surgir a partir de hoy va a servir para los futuros foros. Muchísimas gracias a todas las personas. Recuerden llenar la información de la evaluación. Estamos más que contentos y complacidos por lo que ha sucedido. Gracias a Tamara, gracias a Mayra, gracias a Bianca y a todo ese comité, al doctor Méndez. Hasta la próxima, yo soy el doctor Pablo Luis Rivera y hasta luego, ¿verdad? Con la puertorriqueñidad vista en esta ocasión desde la afrodescendencia. Muy buenas tardes, nos vemos. Gracias. ¿Quedó bien?